El amanecer no era más que una caricia tenue sobre los tejados de horario cuando Naruto abrió los ojos. Había pasado la noche entera en silencio, sentado en el borde del tejado de su modesta casa, observando cómo las estrellas desaparecían una a una, como si el cielo mismo se rindiera ante la llegada del día. No era la primera noche en vela, ni sería la última. Lo que había visto en el piso 30 no podía olvidarse con facilidad. Aquel ser, ese monstruo, no era simplemente una creación del Dungeon. Lo supo desde el primer instante en que sintió su presencia. No era una ilusión, ni un error de percepción. Era real. Y su energía, era inconfundible. Kurama, siempre vigilante, permanecía en silencio dentro de él, como si incluso el demonio zorro necesitara procesar lo que ambos habían presenciado. Lo sentí, Naruto, dijo por fin, con una voz baja, más grave de lo usual. Era parte del Kyuubi. No un avatar, ni una copia. Un fragmento. Uno real. Naruto no respondió de inmediato. Se limitó a cerrar los ojos, dejando que el viento de la madrugada acariciara su rostro. Eso significa que no solo caímos aquí nosotros, dijo. También lo hizo él. O parte de él, o quizás, alguien lo trajo. Kurama gruñó con desagrado, con una mezcla de furia y frustración. No debería ser posible. El Kyuubi fue sellado, su chakra dispersado. Este mundo no tiene el mismo equilibrio. No hay sabio de los 6 caminos aquí. No hay Jinchurikis. No hay chakra, al menos no en la forma que conocíamos. Naruto bajó la mirada hacia la calle aún desierta. Pronto, los comerciantes comenzarían a preparar sus puestos, los aventureros saldrían a entrenar o a adentrarse en el Dungeon. La ciudad ignoraba lo que se gestaba en las profundidades. Y él no tenía aún todas las piezas del rompecabezas. Minutos después, Ryu apareció detrás de él, caminando con su acostumbrada elegancia silenciosa. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles, pero Naruto los reconocía fácilmente. ¿Otra noche sin dormir?, preguntó ella, observándolo desde la sombra de la puerta. No era noche para dormir, respondió él, sin girarse. ¿Tú dormiste? Lo suficiente. Aunque tus silencios también hablan mucho. Ryu se sentó junto a él sin decir más. Ambos miraron el horizonte, donde los primeros rayos del sol comenzaban a teñir el cielo con tonos naranja y dorado. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, estaba lleno de comprensión. Ryu no necesitaba que él explicara nada para saber que el peso sobre sus hombros se había hecho más pesado. ¿Vas a ir al gremio hoy?, preguntó ella finalmente. Sí. Eina nos pidió que viéramos unos informes sobre anomalías en el piso 37. Me parece más que una coincidencia después de lo que vimos. Entonces te acompaño. Las calles de horario ya comenzaban a despertar cuando ambos salieron. Los puestos del mercado estaban siendo instalados con una eficiencia casi militar. El olor a pan caliente, frutas recién cortadas y especias llenaba el aire, contrastando con la gravedad de los pensamientos que ambos llevaban. En medio del bullicio, Naruto se detuvo un momento frente a un viejo herrero que martillaba una espada larga. Su técnica era buena, pero sus manos temblaban ligeramente, como si cargaran demasiadas batallas olvidadas. Este mundo también tiene cicatrices, murmuró Naruto. Ryu, a su lado, asintió. Las nuestras no son tan distintas. Llegaron al gremio poco después. Eina los esperaba con varios pergaminos desplegados sobre una mesa. Su rostro era serio, y eso no era común en ella. Hubo nuevos informes esta mañana, dijo, sin preámbulos. 5 grupos diferentes reportaron lo mismo. Ilusiones, distorsiones en el tiempo, sonidos sin fuente, y criaturas que desaparecen sin dejar cadáver. Naruto tomó uno de los informes y lo examinó. El lenguaje era ambiguo, escrito por aventureros asustados. Pero en medio de las incoherencias, algo destacaba. La sensación de una presencia, viva. No una bestia, sino algo con voluntad. Algo que miraba desde las sombras. Kurama se tensó en su interior. Esto es igual que antes, dijo el zorro. Como los brotes del Kyuubi durante la guerra, cuando intentaba manifestarse en distintos puntos. Fragmentos de su conciencia. Explorando. Observando. Quiero bajar al piso 37, dijo Naruto. Eina frunció el ceño. Naruto, ese piso es peligroso. No solo por los monstruos, sino por su estructura. Las paredes cambian. Las salidas desaparecen. Hay zonas aún sin mapear. Entonces es justo donde debo estar, respondió con firmeza. Esa misma tarde, Naruto y Ryu descendieron al Dungeon.
Los acompañaban dos exploradores experimentados que conocían parte del piso 37. Un enano de nombre Duram y una amazona llamada Taya. Ambos eran callados, acostumbrados a seguir órdenes sin protestar. El descenso fue largo. Desde la Torre de Babel hasta el piso 37, había horas de marcha, enfrentamientos menores con criaturas intermedias, y pasillos estrechos llenos de humedad y moho. Pero Naruto se mantenía atento a algo más. Una sensación en el aire, un cambio en la vibración misma de la piedra. Cuando finalmente llegaron, el ambiente cambió por completo. Las paredes del piso 37 parecían vivas. No por su forma o textura, sino por la forma en que respiraban. Sí, respiraban. El aire se expandía y contraía con lentitud, como si el Dungeon inhalara y exhalara a través de sus corredores. Durán maldijo por lo bajo. Este piso me da mala espina, gruñó. No es solo espina, dijo Naruto, caminando despacio. Es chakra, torcido, corrompido, y familiar. La expedición se dividió en dos equipos. Naruto y Ryu tomaron el pasillo oeste, adentrándose en una zona sin mapas. Cada paso era una mezcla de tensión y memoria. Kurama hablaba en su mente con calma, ayudándolo a identificar las alteraciones. De pronto, el silencio fue roto por un grito ahogado. Era Taya. Cuando corrieron de regreso, solo encontraron su arma, cubierta por una sustancia oscura que se evaporaba al tocarla. Durán estaba paralizado, los ojos abiertos en terror. Fue una sombra, no tenía cuerpo, solo ojos, y dientes, y me habló. Naruto se arrodilló y colocó su mano sobre el suelo. Canalizó chakra, extendiéndolo por la piedra. Lo que sintió lo dejó helado. Una red. Una vasta red de energía negra, que se extendía bajo el piso 37. No era solo chakra corrupto. Era inteligencia. Era consciencia. El Jubi estaba despertando. Esa noche, después de escapar del piso 37 con el cuerpo casi inconsciente de Durán, Naruto y Ryu regresaron a casa. Apenas hablaron en el camino. Todo había cambiado. Sentados en silencio, Naruto encendió una pequeña llama de chakra azul frente a ellos. Ya no se trata de si está aquí o no, dijo. El Jubi está aquí. Y está creciendo. Kurama emergió con parte de su rostro, proyectado como una ilusión tras Naruto. Está buscando lo mismo que buscaba en nuestro mundo, la raíz del todo. Pero aquí, el Dungeon lo alimenta. Lo deja crecer. Ryu apretó los puños. Entonces debemos detenerlo. No mañana. No cuando sea demasiado tarde. Ahora. Naruto la miró, y por un instante, el peso del mundo se hizo más liviano. Entonces pelearemos. Juntos. Y así, el primer paso hacia una guerra invisible se había dado. No contra un ejército. Sino contra algo mucho peor. Contra un dios dormido, que poco a poco comenzaba a abrir los ojos. El aire en horario amanecía fresco, cargado de esa humedad tenue que flotaba en los albores del día. Las primeras luces del sol aún luchaban por abrirse paso entre las murallas de la ciudad, pintando de ámbar los tejados de las posadas y de las casas humildes que rodeaban la Torre de Babel. Un susurro de viento acariciaba las calles, arrastrando hojas secas y aromas de pan recién horneado desde las panaderías más tempraneras. Naruto se encontraba de pie en el umbral de su refugio, contemplando con mirada serena la vastedad de la ciudad aún dormida. El silencio lo envolvía, roto solo por el canto lejano de algún cuervo y el crujir de la madera bajo sus pies. Ryu estaba sentada sobre una de las vigas que cruzaban el techo del refugio, las piernas cruzadas y la mirada fija en el horizonte, donde las primeras luces pintaban el cielo con trazos dorados. La escena era simple, pero cargada de una intimidad que solo se encontraba en los silencios compartidos. Kurama, envuelto en chakra, se manifestaba parcialmente sobre el hombro de Naruto, observando la ciudad con los ojos entrecerrados, como si aún no confiara del todo en la calma aparente que ofrecía horario. Hoy será un día difícil, dijo Naruto, sin apartar la vista del amanecer. Lo presiento también, respondió Ryu con voz suave, como un susurro en el viento. Algo se está moviendo en las profundidades del Dungeon, y no es natural. La preparación para la expedición que se avecinaba no era una tarea simple. Las familias más importantes se habían movilizado. Se hablaba de una anomalía profunda, más allá del piso 50, donde incluso los aventureros de nivel 6 pensaban dos veces antes de descender. Aiz había recibido una petición directa de fin de la familia Loki, y tras varios encuentros cruzados, se había reunido nuevamente con Naruto. La tensión era palpable cuando lo hizo. Aquel reencuentro no fue el de dos guerreros casuales.
Fue una reunión de almas que ya habían entrelazado su destino en silencios y miradas no pronunciadas. Naruto, dijo Aiz, su voz siempre serena, pero esta vez cargada de algo más. Te necesitamos abajo. Finn quiere que seas parte de la expedición. No confía en nadie más para enfrentar lo que se avecina. Naruto asintió. No necesitaba que se lo pidieran 2 veces. Ya había sentido la vibración en el suelo, un eco que le resultaba profundamente familiar. Era el Jubi. O algo similar. Desde el último encuentro en los pisos inferiores, sabía que la conexión con aquella entidad ancestral aún no había sido cortada. Kurama también lo sentía, cada vez con más fuerza. Está despertando algo en ese lugar, advirtió la bestia con una voz grave, mientras ambos recorrían la torre de Babel rumbo al gremio. Algo que resuena con mi propia esencia, pero que no proviene de este mundo. Naruto ya lo sospechaba. La distorsión en las capas profundas del dungeon no era magia. No era maldición. Era chakra. Un chakra denso, viscoso, errático, que emanaba desde un corazón oculto entre la oscuridad más abismal. Durante los días previos a la expedición, Naruto se movió por horario con pasos firmes pero silenciosos. Acompañado muchas veces por Yu, compartieron rutinas simples pero que fortalecían su vínculo. Comprar provisiones, entrenar en los campos cercanos a la Edalus Street, o simplemente sentarse en la sombra de un árbol a compartir té y observar a los niños jugar con espadas de madera. En una de esas caminatas, Ryu se detuvo y miró a Naruto de frente. ¿Por qué no te unes a una familia?, preguntó sin rodeos. El gremio puede protegerte, sí, pero hay poder en la unión, en la pertenencia. Naruto guardó silencio por un momento. Su mirada se desvió hacia el cielo, donde unas nubes lentas comenzaban a arrastrarse. Porque aún no sé si pertenezco a este mundo, respondió con honestidad. No puedo atarme a algo, cuando mi alma aún busca su lugar. Ryu bajó la mirada y asintió. Pero en sus ojos brilló un leve destello de comprensión, y de esperanza. La noche previa al descenso, Naruto caminó junto a Aiz por los jardines que bordeaban el gremio. El silencio se extendía entre ellos, pero no era incómodo. Era uno de esos silencios que solo compartían aquellos que sabían lo que se avecinaba. ¿Tienes miedo?, preguntó Aiz sin girar el rostro. No del dungeon, respondió él. Tengo miedo, de lo que puedo encontrar dentro de mí. Ella asintió. Sabía a lo que se refería. Había visto la sombra detrás de sus ojos, ese dolor contenido que no parecía tener nombre, pero que tenía cada uno de sus movimientos. Antes de separarse, ella le colocó una mano sobre el pecho, justo sobre su corazón. Donde quiera que vayas, susurró, no olvides que no estás solo. No más. Esa noche, Naruto no durmió. Observó el cielo estrellado desde su refugio, con Kurama acurrucado como un lobo gigante en la entrada, vigilando. El día de la expedición llegó como un trueno. Caravanas de aventureros, magos, exploradores y apoyos se reunieron frente a la entrada del dungeon. La familia Loki lideraba la marcha, pero los ojos estaban puestos en un solo hombre, Naruto. Vestía una capa negra con bordes dorados, regalo de Ryu, diseñada para resistir el fuego y el corte. Su espada colgaba de su espalda, pero era más que un arma, era un símbolo de su propósito. Su rostro estaba sereno. Su mirada, afilada. Y en su interior, el chakra se agitaba como un océano contenido. A su lado, Ryu caminaba en silencio, y más allá, Aiz le seguía, su expresión tan impasible como siempre, pero sus ojos buscaban los de Naruto con más frecuencia de lo normal. El descenso comenzó. Cada piso era una prueba. Monstruos más poderosos, pasajes más estrechos, oscuridad más densa. Pero no eran los enemigos naturales los que hacían temblar a los aventureros, era el susurro. Ese eco inhumano que se deslizaba entre las paredes del dungeon. Un canto ancestral. Una vibración que parecía provocar visiones en los más débiles. Algunos comenzaron a escuchar voces. Otros vieron figuras caminando al borde de su vista. Kurama se volvió más serio. Su chakra vibraba constantemente, como si su instinto estuviera a punto de estallar. Naruto, esto no es un dungeon común. Hay algo debajo. Algo que no debería existir en este plano. Naruto sabía que el encuentro final estaba cerca. Y cuando por fin se detuvieron en el piso 49, justo antes del gran descenso, sintió el llamado. Un rugido sordo. No físico. No auditivo. Era el Jubi, o algo aún más oscuro. Y entonces, lo vio.
En lo profundo, más allá de una barrera de niebla negra, una silueta familiar, un ojo gigantesco, una boca sellada, y la sensación de que todo lo que había conocido, estaba a punto de quebrarse. El amanecer sobre Horario no era como cualquier otro en el continente. En esta ciudad, donde lo divino se mezclaba con lo humano y las sombras del Dungeon proyectaban un misterio que ninguna luz disipaba del todo, el nuevo día no solo traía el calor del sol, sino también un sutil presagio. Uno que Naruto sintió al abrir los ojos. Kurama, con los ojos entrecerrados y la cola enroscada detrás de su figura espectral, lo observó desde una esquina del refugio. Hoy, el aire se siente distinto, murmuró la bestia. Como si algo viejo hubiera despertado. Naruto no respondió de inmediato. Permaneció sentado en silencio, envuelto en la calma de los primeros rayos que atravesaban la ventana, mientras los ecos de sueños antiguos se desvanecían como neblina. Recordó las palabras de Fels y la última expedición a los pisos inferiores. Las grietas en las paredes, los temblores inusuales, y ese sonido, el rugido distante que no pertenecía a ninguna criatura registrada. Ryu llegó poco después, su andar silencioso como siempre, aunque una leve sonrisa suavizaba su semblante. Aiz, en cambio, ya lo esperaba afuera, practicando movimientos con su espada bajo la luz dorada del sol. ¿Listo para bajar?, preguntó Aiz, sin dejar de moverse con precisión letal. Naruto asintió con un leve gesto. Esta vez, siento que encontraremos algo más que monstruos. Descenso a lo desconocido. El grupo se reunió junto al gremio antes del mediodía. Eina, con un rostro visiblemente preocupado, extendió los mapas que habían sido actualizados tras la última expedición. Eviten los túneles colapsados del piso 31, indicó. Algunos aventureros han desaparecido en esa zona. Nadie ha regresado. ¿Y aún permiten el descenso?, preguntó Ryu con frialdad. No es algo que podamos detener, pero confiamos en ustedes. Y necesitamos respuestas, respondió Eina, mirando directamente a Naruto. El viaje hacia los pisos profundos se tornó en una marcha silenciosa. A medida que descendían, las paredes parecían más densas, la luz mágica de las piedras brillaba con un tono opaco, y el aire se tornaba pesado, cargado de una energía que ponía la piel de gallina incluso a los más veteranos. En el piso 32, se detuvieron en un amplio corredor natural donde el musgo azul resplandecía como si fuera parte de un cielo nocturno. Este lugar, no está en los registros, murmuró Aiz. Kurama, que ahora caminaba junto a Naruto como una sombra, alzó las orejas. Este chakra, no es natural. No es de este mundo. Naruto colocó una mano sobre el suelo, cerrando los ojos. Un segundo después, sus párpados se abrieron lentamente, revelando la intensidad del Rinnegan que había heredado en la guerra. Una visión parcial del flujo de energía se desplegó ante él. Esto no es magia, es chakra, dijo con voz baja. Y no es humano. El fragmento del Jubi avanzaron cautelosamente hacia una caverna que parecía respirar. Cada paso dentro de ella resonaba como un eco de guerra olvidada. En el centro, un cristal flotaba suspendido por un campo invisible, irradiando ondas rojas y negras. Naruto se acercó, los ojos fijos en ese núcleo palpitante. Kurama grunó. Ese fragmento, es parte del Jubi. Un residuo. ¿Cómo llegó aquí? Antes de que pudiera responder, el cristal estalló en un rugido silente, proyectando una forma brumosa. Una criatura humanoide con rasgos distorsionados, ojos ciegos y una mandíbula que no terminaba de cerrarse. Ryu reaccionó de inmediato, desenvainando su espada con una velocidad letal, mientras Aiz se colocaba a su derecha. Naruto dio un paso al frente, extendiendo ambas manos con una precisión que hablaba de años de guerra. Katon. Kamekyaku. Las llamas abrasadoras iluminaron la caverna como un segundo sol. El ser aulló sin voz, lanzándose hacia ellos, desintegrando parte de las paredes con solo rozarlas. El combate fue brutal. No había estrategia. La criatura aprendía. Se adaptaba. Y Naruto, por primera vez desde que llegó a este mundo, sintió que las reglas estaban cambiando. Ese núcleo, hay que destruirlo. Gritó. Kurama se fundió con él en un manto de chakra ardiente, y con un rugido de poder ancestral, Naruto lanzó un Rasen Shuriken envuelto en energía Senjutsu. El cristal fue destruido. Y entonces, el silencio regresó. Pero algo había cambiado. Después del abismo volvieron a la superficie más tarde de lo planeado. El cielo ya estaba teñido de púrpura cuando cruzaron las puertas de Horario. Las heridas físicas eran mínimas, pero algo dentro de ellos había sido sacudido. ¿Qué fue eso?
Preguntó Aiz, rompiendo el silencio. Naruto tardó en responder. Algo que no debió existir aquí. Un fragmento de lo que enfrenté antes de llegar a este mundo. Tal vez, el Jubi dejó más que cicatrices. Esa noche, Ryu lo acompañó en una caminata silenciosa por los mercados ya vacíos. No necesitaban hablar. La conexión entre ambos crecía como fuego lento. Cuando Naruto compró pan recién hecho y lo partió en dos, ofreciéndole la mitad, ella sonrió de una forma que pocas veces mostraba. Gracias por no rendirte, dijo ella, casi como un susurro. Naruto la miró por unos segundos. Gracias por recordarme por qué vale la pena luchar. En los tejados, Kurama observaba en silencio, con una sonrisa apenas visible. Tal vez, este mundo no esté tan roto como pensábamos. Epílogo del capítulo. Esa misma noche, en un rincón olvidado del guild, Fels revisaba los antiguos textos. Los símbolos que parecían insignificantes ahora brillaban con una verdad que quemaba. El núcleo sellado bajo el dungeon, no es un simple artefacto y en lo profundo, muy por debajo de lo que cualquier mapa mostraba, el suelo tembló por un segundo. Una voz grave, apenas perceptible, resonó entre las piedras. Naruto, has vuelto a acercarte. Pronto nos encontraremos. La ciudad de Horario despertaba bajo un cielo teñido por el tenue resplandor del amanecer. El sol, aún tímido, comenzaba a elevarse sobre el horizonte, filtrando sus primeros rayos a través de las nubes esparcidas. Las calles empedradas, mojadas por la humedad nocturna, reflejaban la luz como espejos diminutos que brillaban con una intensidad casi mágica. El aire fresco de la mañana llevaba consigo un aroma mezclado. La fragancia terrosa de la lluvia reciente, el dulce perfume de flores silvestres y el leve olor metálico que emanaba del mercado que pronto abriría sus puestos. Naruto caminaba lentamente entre la gente que empezaba a llenar las plazas y callejones. Sus pasos eran firmes, pero controlados, como un guerrero que conoce bien el peso del mundo y no se permite errores. Sus ojos, profundos y serenos, estudiaban todo con una precisión casi militar. Cada movimiento, cada gesto, cada detalle era registrado, almacenado y analizado en su mente prodigiosa. A su lado, Ryu avanzaba con la elegancia y agilidad que la caracterizaban, su capa azul ondeando suavemente con la brisa matutina. Aquel día estaba cargado de presagios, y aunque la rutina parecía seguir su curso, Naruto sabía que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Al llegar al gremio, la actividad era frenética. Los murmullos, las órdenes, los planes y las estrategias volaban en el aire como hojas arrastradas por el viento. Aiz estaba allí, como siempre, firme y concentrada, entrenando con movimientos precisos y eficaces que demostraban no solo su fuerza sino también su temple inquebrantable. Naruto se acercó a ella, sintiendo la familiar presencia que tanto le transmitía seguridad. Aiz le devolvió la mirada con respeto, y sin palabras, supo que estaba lista para la siguiente fase. La reunión convocada fue larga y ardua. Mapas, documentos y viejas anotaciones llenaban la gran mesa de roble. Cada detalle era importante. Las rutas de los dungeons, las zonas de mayor peligro, las fuerzas enemigas detectadas, y la evidencia de una fuerza oscura que se manifestaba con creciente intensidad. Naruto aportó un análisis meticuloso basado en su experiencia con el chakra y su conocimiento de técnicas estratégicas, buscando fusionar esas habilidades con la magia local para optimizar sus chances de supervivencia y éxito. Horas más tarde, en la tranquilidad relativa de su refugio, Naruto y Ryu compartieron un momento de calma. La luz tenue de las lámparas de aceite creaba un ambiente cálido y acogedor, mientras sus palabras y miradas revelaban un vínculo profundo que iba más allá de las palabras. No importa lo que enfrentemos, susurró Ryu, mientras estemos juntos, sé que podemos superarlo. Naruto asintió, apretando suavemente su mano. Lo sé. Y no permitiré que nada nos separe. El siguiente día amaneció frío y brumoso, con una neblina que parecía envolver la entrada al dungeon en un manto de misterio y peligro. La expedición partió con cautela, cada paso medido y cada sentido alerta. En el interior, la oscuridad y el silencio se mezclaban con el eco distante de sus propios movimientos. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo y humedad, parecían susurrar secretos antiguos. Kurama, fusionado con el chakra de Naruto, actuaba como un guardián invisible, percibiendo amenazas antes de que éstas se manifestaran. Cuando llegaron a una cámara amplia, adornada con extraños símbolos y un musgo de color azul eléctrico que emitía una luz tenue, Naruto sintió una conexión profunda. El chakra que emanaba de aquel lugar era extraño, antiguo y poderoso, y resonaba con una frecuencia que activó algo dormido en su interior.
De repente, el cristal que flotaba en el centro de la cámara estalló, liberando una criatura oscura y distorsionada que se abalanzó con furia. La batalla que siguió fue una coreografía de movimientos precisos y ataques coordinados. Naruto desató una tormenta de fuego y energía Senjutsu, mientras Kurama protegía a sus aliados con escudos de chakra. Ryu y Aiz demostraron una sinergia perfecta, cubriendo flancos y atacando con una precisión casi inhumana. Al destruir la amenaza, la calma regresó, pero la sensación de que la oscuridad estaba lejos de ser erradicada persistió. Sabían que esto era solo el comienzo de un enfrentamiento mucho mayor. Mientras el eco de la última batalla aún reverberaba en sus oídos, Naruto se detuvo en el centro de la cámara, sus ojos violetas aún brillando con la energía residual del chakra ancestral que había detectado. Respiró profundo, sintiendo como cada fibra de su ser vibraba en sincronía con aquella fuerza oscura y desconocida. El aire húmedo, pesado con un aroma a musgo y minerales, parecía latir con una vida propia, un latido sincronizado con el del propio Dungeon. Kurama, fusionado con su chakra, emitió un leve rugido interno, casi como un suspiro que indicaba alerta. Naruto cerró los ojos por un instante, dejando que su mente inteligente y analítica procesara la información que llegaba desde el interior del monstruo que acababan de enfrentar. No era simplemente una criatura común, ni un monstruo cualquiera. Aquella aberración era un fragmento de una oscuridad mucho más profunda y extendida. Esto no es solo un enemigo, murmuró Naruto, su voz baja pero firme. Es un síntoma. Algo está corrompiendo este lugar desde dentro. Ryu, que se mantenía a su lado, asintió. Su mirada, intensa y enfocada, revelaba tanto preocupación como determinación. Tenemos que avisar a los demás. Pero también debemos prepararnos para lo peor. No podemos permitir que esta oscuridad se propague. Aiz, que vigilaba la cámara con la mano aún sobre la empuñadura de su espada, intervino con su habitual seriedad. Si esto se extiende, no solo el Dungeon, sino toda Horario, estará en peligro. La familia Loki y el gremio deben actuar rápido. Naruto asintió y se giró hacia sus compañeras. Primero, necesitamos entender exactamente qué enfrentamos. Y para eso, hay que ir más profundo. El silencio en la cámara era absoluto, roto solo por el suave goteo del agua que caía desde alguna grieta invisible en el techo rocoso. La penumbra envolvía a Naruto, Ryu y Aiz, mientras avanzaban lentamente hacia un corredor que se extendía más allá del santuario natural donde acababan de enfrentarse a la criatura oscura. Naruto, con sus sentidos en alerta máxima, sentía la vibración del chakra antiguo fluyendo bajo la piedra, casi como un río subterráneo que serpenteaba por todo el Dungeon. Kurama, compartiendo un vínculo inquebrantable con él, emitía un leve murmullo interno, su presencia inmensa y protectora, capaz de percibir amenazas mucho antes de que éstas aparecieran ante sus ojos. El aire se volvió más frío y denso conforme descendían. Las paredes del pasadizo estaban cubiertas de símbolos arcanos tallados con precisión, que brillaban tenuemente con una luz azulada y pulsante, como si respondieran al flujo de chakra en el lugar. Cada símbolo parecía contar una historia antigua, un recuerdo de una civilización perdida que había conocido el poder y el terror en igual medida. Estos grabados, susurró Ryu, observando con admiración y respeto. Son runas de protección y de advertencia. Indican que hay algo aquí que ni siquiera los antiguos pudieron controlar. Naruto asintió, tocando con la punta de los dedos una de las inscripciones. La textura era fría, casi vibrante, y al contacto parecía resonar dentro de su cuerpo. Cerró los ojos por un momento, concentrándose para sintonizar su chakra con el del entorno. Una oleada de sensaciones lo inundó. Miedo, ira, desesperanza, pero también una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. No podemos detenernos, murmuró. Si esta oscuridad está aquí desde hace tanto tiempo, debemos encontrar el origen y destruirlo. Aiz, que caminaba detrás, vigilaba cada sombra con una precisión que solo años de batalla podían otorgar. Sus dedos rozaban la empuñadura de su espada, listos para desenvainarla en cualquier instante. Ella sabía que en ese lugar, la amenaza podía manifestarse de la forma más inesperada. Mientras avanzaban, Naruto recordó las enseñanzas de sus días en Konoha, las estrategias y tácticas que había perfeccionado durante la Cuarta Gran Guerra. Sabía que no podía confiar únicamente en su fuerza o en la potencia de Kurama. Necesitaba pensar, anticipar, usar la inteligencia como arma. Ryu, mantente cerca de Aiz. Yo iré adelante, ordenó con voz clara, pero no autoritaria, más bien con la firmeza de un líder que sabe que la vida de sus compañeros depende de cada decisión. Ella asintió, sin dudar.
La oscuridad en el corredor comenzó a espesarse, como si el mismo aire se condensara en una neblina oscura y viscosa. Naruto activó un sello especial en su mano, uno que Kurama le había enseñado a usar para dispersar energías negativas. Un resplandor anaranjado emergió, expandiéndose como una llama protectora que iluminaba el camino y disipaba la negrura. A medida que avanzaban, sombras comenzaron a tomar formas distorsionadas, figuras que parecían surgir de las paredes mismas. No eran simples ilusiones. Sus ojos brillaban con un fuego frío y malicioso, y sus movimientos, aunque erráticos, estaban cargados de intención. Prepárense, advirtió Naruto, desatando una ráfaga de chakra que se mezcló con su energía senjutsu para formar una barrera protectora alrededor del grupo. Las criaturas atacaron con furia, un ataque coordinado que ponía a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también su capacidad para adaptarse y responder al peligro. Ryu y Aiz combinaron sus ataques con movimientos fluidos y sincronizados que dejaban poco espacio a los enemigos para respirar. Naruto, con una precisión quirúrgica, usó su fuego de Kurama para cortar líneas de ataque y crear espacios seguros, mientras con sus manos trazaba complejos sellos para ejecutar jutsus de viento y tierra que desorientaban y fracturaban a las sombras. La batalla parecía interminable. Cada criatura derrotada era sustituida por otra, como si el Dungeon respirara a través de ellas, alimentándose de la oscuridad y el miedo. Finalmente, al atravesar la última ola, llegaron a una cámara amplia donde la temperatura descendió aún más, el aire era tan frío que sus alientos se condensaban en pequeñas nubes visibles. En el centro, un enorme cristal oscuro pulsaba con una luz rojiza, emitiendo un zumbido que resonaba en sus pechos como un tambor de guerra. Naruto se acercó con cautela, sus ojos brillando con determinación. Este es el corazón de la corrupción, dijo. Debemos destruirlo, cueste lo que cueste. Aiz levantó su espada, lista para la batalla final. Pero antes de que pudieran avanzar, una voz resonó en la cámara, profunda y cavernosa, como un eco de 1000 almas perdidas. ¿Creen que pueden erradicar la oscuridad cuando ella es la esencia misma de este mundo? Las sombras en la cámara se condensaron formando una figura imponente, con ojos que ardían como brasas y un aura de poder indescriptible. Naruto dio un paso adelante, su chakra y el de Kurama fluyendo en perfecta armonía, mientras preparaba el ataque que podría decidir el destino no solo de ellos, sino de todo Horario. El amanecer apenas acariciaba las torres de Horario, tiñendo el cielo con tonos pálidos de naranja y gris. Las calles adoquinadas aún conservaban el frescor de la noche, y una brisa ligera movía suavemente las hojas de los árboles que bordeaban la gran plaza del gremio. La ciudad despertaba con lentitud, pero había una tensión invisible que se sentía en el aire, un presagio sutil que hacía que incluso el más despreocupado aventurero frunciera el ceño. Naruto Uzumaki caminaba con paso firme por las calles que ahora le eran conocidas, aunque aún había en su mirada un destello de aquel ninja serio, calculador y estratega que había sido en la Cuarta Gran Guerra. No había rastro de aquel joven impetuoso y ruidoso. Ahora su rostro reflejaba la madurez forjada en batallas imposibles y la responsabilidad de proteger no solo a sus amigos, sino a todo un mundo nuevo. Su túnica negra ondeaba ligeramente al viento, y sus ojos, intensos y penetrantes, se posaban en cada detalle. Las viejas paredes de piedra cubiertas de musgo, el murmullo de los comerciantes abriendo sus puestos, el brillo metálico de las armas dispuestas para la venta. Todo era un tapiz vivo en el que cada hilo tenía un significado, una posible amenaza o una oportunidad. A su lado, Ryu caminaba con gracia, sus pasos casi silenciosos pero seguros. Su mirada era fija en Naruto, mezcla de admiración y cariño. No hacía falta hablar mucho entre ellos. La complicidad de quienes han compartido momentos oscuros y esperanzas brillaba en cada pequeño gesto. Su relación era un ancla para Naruto, un respiro en medio del caos. Mientras cruzaban el mercado, Naruto observó un puesto donde un artesano mostraba brazaletes de metal encantado. Los símbolos grabados en ellos brillaban débilmente con luz mágica, y al tacto parecían vibrar con un poder latente. Este brazalete, comentó Naruto en voz baja, casi para sí mismo, podría protegernos contra la corrupción que infestará los pisos bajos del Dungeon. Su energía purificadora podría marcar la diferencia. Ryu asintió, sus ojos oscuros brillando con resolución. Eres el estratega, Naruto. Si dices que es útil, confío en ello. Un repentino bullicio llamó su atención. Un mensajero del gremio apareció apresurado entre la multitud, su rostro sudoroso y sus ojos llenos de urgencia. Naruto-sama, la familia Loki requiere su presencia inmediata. Han detectado un aumento alarmante en la corrupción del Dungeon.
Algo que podría cambiarlo todo. Naruto apretó el puño, la tensión creciendo en su pecho. «Llévame allí ahora», ordenó con voz firme. Mientras avanzaban hacia el gremio, la ciudad parecía cambiar. Las risas se apagaban, las conversaciones se volvían susurros nerviosos y las sombras se alargaban, como si la misma oscuridad se extendiera para reclamar su territorio. Al llegar, Aizu Allenstein ya los esperaba. Su presencia era imponente, su mirada afilada como una espada lista para el combate. Naruto, saludó con voz fría pero respetuosa. La situación es peor de lo que pensábamos. Hay indicios de que una fuerza desconocida está corrompiendo el núcleo del Dungeon. Naruto asintió, cruzando los brazos. Necesitamos un plan sólido. No podemos improvisar esta vez. La sala de estrategia se llenó con mapas, pergaminos y símbolos arcanos. Cada punto marcado representaba una amenaza, una oportunidad o una incógnita. La voz grave de un representante de la familia Loki se unió a la conversación, aportando datos que solo la inteligencia y experiencia podían aportar. Horas de discusión, análisis y debate se sucedieron. Naruto, con la calma de un líder experimentado, coordinaba la información, sintetizando soluciones y anticipando movimientos enemigos. Su relación con Kurama era una fortaleza silenciosa que le permitía acceder a un poder formidable sin perder el control. Finalmente, se trazó un plan. Una expedición selecta descendería a las profundidades más oscuras para investigar y neutralizar la fuente de la corrupción. Naruto, Ryu y Aiz formarían el núcleo del grupo, acompañados por los mejores aventureros y magos disponibles. Antes de partir, Naruto se retiró a su refugio para prepararse. La atmósfera era solemne, y la luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes. Allí, con Kurama como amigo y guardián, repasó mentalmente cada detalle, cada posible escenario. La batalla que se avecinaba no sería solo física, sino también mental y espiritual. Cuando Ryu llegó para acompañarlo, compartieron un momento de calma y entendimiento. No necesitaban palabras para expresar su compromiso ni su esperanza. «Volveremos», prometió Naruto. «Y cuando lo hagamos, esta oscuridad no tendrá lugar en nuestro mundo». La puerta se cerró detrás de ellos, y con pasos decididos, comenzaron el descenso hacia lo desconocido, hacia la batalla que decidiría el destino de Horario. El aire se volvió más frío y denso conforme Naruto, Ryu, Aiz y el pequeño grupo de aventureros avanzaban hacia la entrada del Dungeon. La luz del sol se extinguía poco a poco, y una penumbra espesa se apoderaba del ambiente. Las paredes de piedra, cubiertas por musgo y extrañas inscripciones, parecían susurrar antiguas advertencias en un lenguaje olvidado. Naruto sintió cómo el chakra de Kurama vibraba con intensidad a su lado, como un faro que iluminaba los rincones más oscuros, una presencia constante que le daba confianza. No podía permitir que ninguno de sus compañeros cayera en las garras de aquella corrupción que amenazaba con consumirlo todo. El grupo se movía con cautela, cada paso calculado y silencioso. Ryu avanzaba al frente, sus sentidos agudos detectaban cualquier movimiento sospechoso. Aiz, con su espada desenvainada, protegía la retaguardia, lista para atacar con precisión letal. Las conversaciones eran mínimas, reservadas para comunicarse con señales o susurros. Todos sabían que el menor error podía significar la muerte. En un cruce de caminos, un brillo espectral llamó la atención de Naruto. Se acercó y observó un pequeño orbe de luz azulada que flotaba suspendido en el aire. Al tocarlo, un torrente de imágenes inundó su mente. Fragmentos de recuerdos de aquellos que habían perecido en esas profundidades, advertencias sobre la creciente corrupción, y una fuerza oscura que estaba despertando. «Esto es más grave de lo que pensábamos», dijo Naruto, con el ceño fruncido. «Debemos apresurarnos». De repente, un estruendo retumbó en los pasillos. Criaturas deformes emergieron de las sombras, sus ojos vacíos y cuerpos cubiertos de una sustancia oscura que parecía consumir todo a su paso. La batalla se desató con ferocidad. Naruto, Ryu y Aiz demostraron por qué eran un equipo letal. Las llamas de Kurama, los ataques precisos de Ryu y la fuerza implacable de Aiz se combinaron en una sinfonía de poder y coordinación. Cada movimiento era calculado, cada ataque medido para maximizar el daño y minimizar el riesgo. Tras el enfrentamiento, el grupo continuó su descenso, sabiendo que cada vez se adentraban más en el corazón de la corrupción. El descenso proseguía con un aire cada vez más opresivo. A medida que se internaban más allá del piso 30, la arquitectura misma del dungeon comenzaba a cambiar. Las paredes se curvaban de forma antinatural, como si estuvieran vivas, respirando con un ritmo lento y pesado.
Raíces negras emergían del techo y se deslizaban por las paredes, pulsando con un tenue resplandor púrpura, como venas corrompidas por energía maldita. El suelo crujía bajo sus pies, no de forma sólida, sino con una textura húmeda y esponjosa, como si caminaran sobre carne viva. Kurama gruñó desde el interior de Naruto, su voz grave y tensa. Este lugar, me recuerda al Jubi. Naruto no respondió de inmediato. Su mirada estaba clavada al frente, pero en su mente, el recuerdo del Jubi, aquel abismo viviente de odio y poder puro, se mezclaba con la escena actual. No era solo una sensación. Era una certeza. Algo estaba despertando, algo que compartía raíces con esa energía ancestral, esa voluntad devoradora. Lo siento también, murmuró Naruto. Esto no es simplemente una mutación del Dungeon, esto es una simbiosis. Una fusión. Aiz, quien lo escuchaba, frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que, esta corrupción no es una invasión. No es externa. El propio Dungeon está cambiando desde dentro, como si aceptara voluntariamente esta fuerza oscura. Ryu, caminando a su lado, apretó los puños. ¿Y si es el mismo núcleo del Dungeon? Si lo que está en el centro, siempre estuvo dormido esperando el momento. Nadie contestó. El silencio que siguió pesaba como una losa. Caminaron durante lo que parecieron horas, sin tiempo real, sin sol ni luna. Solo el eco de sus pasos y el murmullo lejano de criaturas invisibles. Naruto mantenía su chakra fluyendo de forma constante, como un escudo sutil que se expandía alrededor del grupo, no solo para proteger, sino para percibir. Sentía las distorsiones en el espacio, los latidos del mal que se extendía por los corredores, la pulsación inquietante de una conciencia que observaba. Y entonces, lo sintió. Un grito. No audible. No físico. Un grito mental, desesperado, colosal. Una conciencia atrapada, clamando desde las profundidades. Naruto se detuvo en seco. Sus ojos adquirieron un brillo intenso y Kurama reaccionó al instante, mostrándose en su mente con los ojos bien abiertos. ¿Lo escuchaste? Preguntó Kurama, con una mezcla de alarma y reconocimiento. Sí. No es solo maldad. Es dolor. Es una criatura antigua, atrapada. Y está intentando despertar. ¿El Jubi? Aventuró Ryu, deteniéndose también al sentir el cambio en la energía de Naruto. No, respondió Naruto, cerrando los ojos por un instante mientras el chakra se agitaba como una tormenta en su interior. No es el Jubi. Pero es como si fuera su eco. Una semilla de lo que fue, o de lo que podría ser. Avanzaron con mayor cautela. El grupo se redujo en silencio y los pasos resonaban más fuertes. El aire estaba cargado de electricidad espiritual, de tensión invisible. En cada recoveco parecía aguardarlos algo innombrable. No era miedo lo que sentían, sino una expectativa malsana, como si el mismo Dungeon esperara su llegada con ansias. En una gran cámara circular, una figura se alzó del suelo. No era completamente corpórea, sino hecha de sombras vivas, humo sólido y fragmentos de piedra flotante. Sus ojos, dos abismos incandescentes, se clavaron en Naruto. Tú no perteneces a este mundo, la voz salió distorsionada, resonando en las paredes y dentro de sus cráneos al mismo tiempo. Naruto dio un paso adelante, separándose ligeramente del grupo. He escuchado tu grito. ¿Qué eres? ¿Una parte del Dungeon? ¿O lo que lo controla? La criatura tembló, su cuerpo osciló entre formas humanoides y bestiales. Yo fui guardián, pero el núcleo fue infectado, por lo que duerme debajo. El ojo, el vacío, la falla, Naruto sintió un escalofrío recorrerle la columna. El lenguaje era antiguo. Más antiguo que cualquier cosa que hubiera oído incluso en su propio mundo. El ojo, la falla. Palabras que no eran simples títulos, sino descripciones de horrores primordiales. La criatura avanzó, no para atacar, sino para transmitir un mensaje. Tú, posees al otro, el que arde con rabia y poder, puedes resistir el influjo, pero no por siempre, si caes, él caerá también, Kurama gruñó con violencia dentro de Naruto. Que lo intente. Naruto levantó una mano, ordenando calma. ¿Hay una forma de detenerlo? Preguntó. La criatura comenzó a desvanecerse. Solo si alcanzan el corazón, solo si destruyen el trono, y desapareció, dejando tras de sí una estela de cenizas flotantes que se deshicieron como humo. Durante un momento, todos permanecieron en silencio. Luego Naruto se giró hacia sus compañeros. Vamos hacia el fondo. No hay vuelta atrás. ¿Y si ese trono es lo que mantiene todo esto en pie? Preguntó Aiz.
Entonces lo destruiremos. Y si el dungeon colapsa, nos aseguraremos de que todos salgan primero. Ryu lo miró en silencio, y luego asintió, colocándose a su lado. Contigo, hasta el final. Naruto la miró de reojo. En su interior, una calidez silenciosa contrastaba con la frialdad del entorno. Y así, el grupo continuó, adentrándose hacia el centro del infierno viviente, guiados por el grito de una conciencia atrapada, la sombra de un Hyuubi desconocido, y la determinación de un shinobi que jamás volvería a permitir que otro mundo se sumiera en la oscuridad. El amanecer apenas rozaba las cúspides de las torres de horario cuando el tenue resplandor del sol comenzó a filtrarse por las estrechas calles de la ciudad. Era una hora en la que el bullicio aún no despertaba del todo, y solo unos pocos aventureros, aquellos destinados a las incursiones más peligrosas, se deslizaban en silencio por las empedradas avenidas. Entre ellos, caminaba Naruto Uzumaki. Vestía una capa negra con ribetes dorados, regalo reciente de Ryu y Aiz, hecha a mano por los artesanos de Ribira. Su porte era firme, pero no rígido. Sus pasos eran silenciosos, casi como si el suelo aceptara su paso sin protestar. Kurama, visible únicamente para él, caminaba a su lado en forma etérea, observando con una expresión de constante atención. ¿Listo para otro descenso?, preguntó Kurama con una voz profunda que resonaba directamente en su mente. Naruto no respondió al instante. Sus ojos azules escudriñaban el horizonte con una mezcla de concentración y melancolía. Desde que el Hyuubi se había manifestado parcialmente en los pisos inferiores, su alma se encontraba en constante alerta. Había sentido el eco de su antiguo mundo, de sus batallas contra la oscuridad absoluta, reflejadas ahora en las extrañas pulsaciones del dungeon. Hoy no es un descenso común, Kurama. Hoy buscamos respuestas, murmuró finalmente. Al llegar al punto de encuentro en las afueras del gremio, se encontró con Ryu ya esperándolo. Llevaba una armadura ligera azul oscuro, su cabello recogido, su mirada serena como siempre. A su lado, inesperadamente, también se encontraba Aiz Wallenstein, ajustando su espada en silencio. Ambas lo saludaron con una inclinación leve de cabeza. Parece que alguien más se nos une, comentó Naruto con una pequeña sonrisa. Felt que debía venir, dijo Aiz con voz suave. Lo que enfrentaste en los pisos bajos, no es algo que podamos ignorar. Naruto asintió. Sabía que la presencia de Aiz no era solo por la seguridad de horario, sino también por un lazo creciente, sutil, pero firme. Sus caminos se entrelazaban más allá del combate. Mientras caminaban rumbo a la entrada del dungeon, las calles despertaban a su alrededor. Comerciantes abrían puestos, aventureros discutían sus planes matutinos, y las campanas del gremio anunciaban la apertura de registros. Naruto sintió un leve peso en el corazón. En este mundo que comenzaba a sentir como suyo, el peligro se ocultaba bajo tierra, y cada viaje podía ser el último. ¿Lista?, preguntó a Ryu mientras descendían las escaleras hacia Babel. Siempre que estés tú, respondió ella, con una expresión que mezclaba afecto y determinación. La oscuridad del dungeon los recibió como una criatura que abría la boca para tragar un suspiro de vida. Y sin más palabras, los tres se sumergieron en las profundidades. El descenso fue silencioso al principio. Los primeros 20 niveles del dungeon ya eran como una segunda casa para los tres, transitados tantas veces que sus pies conocían cada recoveco sin necesidad de luz o mapa. Pero conforme avanzaban hacia el piso 27, una sensación distinta comenzaba a envolver el aire. El eco de sus pasos no regresaba de la misma manera. El sonido parecía absorberse por las paredes, como si el mismo dungeon los estuviera escuchando. Kurama, invisible para Ryu y Aiz, se detuvo junto a Naruto cuando el grupo alcanzó una de las cámaras naturales que conectaban el piso 26 con el siguiente. ¿Lo sientes?, susurró la bestia de chakra. El flujo es anormal. Hay algo más abajo, antiguo. Naruto asintió. El chakra residual del Hyuubi, que hasta entonces solo había sentido en leves pulsos, ahora parecía concentrarse en una dirección específica. Como si el núcleo mismo del dungeon comenzara a latir con fuerza renovada. Esto no es solo un monstruo más, comentó en voz baja, volviéndose hacia las chicas. Algo está atrayéndonos. Ryu intercambió una mirada con Aiz. Ninguna de las dos habló, pero la tensión en sus músculos hablaba por sí sola. Tomaron posiciones de vigilancia sin necesidad de órdenes. Avanzaron. El corredor se hacía más estrecho, la piedra cambiaba de textura, casi como si pasaran de roca natural a una superficie artificial, esculpida por manos desconocidas.
En el piso 28, los cristales que iluminaban naturalmente las cavidades habían desaparecido. La oscuridad era total. Naruto formó un sello con una sola mano y una esfera de chakra luminoso surgió en su palma, iluminando sus rostros con un tono azulado. En ese momento, algo en el fondo del pasillo se agitó. Una figura, apenas visible, los observaba. Pero no se trataba de un monstruo. Era algo diferente. No tenía ojos, pero los veía. No tenía boca, pero exudaba odio. Kurama rugió internamente, proyectándose en la mente de Naruto. Eso no es un monstruo del dungeon. Esa cosa lleva el chakra del Jubi. Naruto adelantó un paso, colocándose al frente. El chakra fluyó por su cuerpo en espiral. Sus sentidos se agudizaron. La figura se desvaneció. «Nos está guiando», murmuró Ryu. «O atrayendo», añadió Aiz, desenvainando su espada. Naruto no respondió. Sabía que estaban cruzando un umbral invisible, más allá del cual las reglas del dungeon ya no serían las mismas. Las raíces de este mundo, su historia oculta, comenzaban a manifestarse. Y él estaba en el centro de esa convergencia. A partir de este punto, dijo con voz firme, no se separen. Cualquier cosa que vean, no confíen en que sea real. Las chicas asintieron. Y entonces, el suelo tembló. O como si algo debajo estuviera intentando salir. Entonces, sin aviso, el suelo frente a ellos se rompió. La piedra no estalló en pedazos, sino que se deshizo en una nube de polvo, revelando un foso profundo y circular, como un pozo tallado por fuerzas antiguas. Desde su interior emergió una criatura que no era del dungeon, ni del mundo. Era alta, delgada, de extremidades largas como ramas secas. Su cuerpo parecía estar hecho de corteza negra, pero sus ojos eran dos esferas rojas ardientes. Una de sus manos terminaba en una lanza de hueso, la otra en una garra retorcida. Kurama rugió en el alma de Naruto. Esa cosa es un fragmento. Es un vástago del Jubi. Naruto se adelantó sin dudar. El chakra fluyó a su alrededor como una tormenta contenida. Kurama se fusionó con él en una sincronía perfecta, sin necesidad de palabras. Era una danza familiar, un vínculo más allá de lo físico. Aiz no esperó órdenes. Saltó hacia un lateral, moviéndose como el viento, mientras Ryu flanqueaba desde el otro lado. Las tres figuras convergieron en la criatura con precisión letal. Pero entonces, el ser abrió la boca, y el mundo pareció torcerse. Un grito surgió de él, silencioso y atroz, como una onda psíquica. El espacio se distorsionó. Las paredes temblaron. La oscuridad cobró forma. Naruto fue el único que logró mantener el equilibrio. Su chakra se expandió en un instante, formando un escudo protector alrededor de las chicas, cubriéndolas de la onda maldita. Y luego, cargó. Su puño, cubierto de chakra denso, golpeó el rostro del ente. El impacto fue brutal. La criatura fue lanzada hacia atrás, estrellándose contra una de las paredes, que crujió como si estuviera hecha de hueso, no de roca. Aiz se lanzó tras él sin pausa. Ryu conjuró varias dagas mágicas de luz y las arrojó hacia los puntos débiles de la criatura, que ya comenzaba a regenerarse. No va a caer fácil. Gritó Naruto. Esa cosa es solo un heraldo. Un aviso. Kurama rugió dentro de él. Acaba con él rápido, antes de que llame a los demás. Naruto levantó ambas manos. Un sello tras otro se formó en milisegundos. El chakra se concentró, girando como una galaxia. Fton. Rasen Shuriken. La técnica voló como un sol giratorio y se incrustó directamente en el torso de la criatura, explotando en una espiral de viento cortante que destrozó cada fibra corrupta de su cuerpo. El silencio volvió. Los tres guerreros quedaron jadeando, cubiertos de sudor y polvo, pero vivos. Ryu se limpió la frente. Aiz envainó su espada lentamente. Naruto miró hacia el fondo del pozo. Abajo, mucho más abajo, había otra raíz. Más grande. Y latía. Una vez más. Lentamente. Profundamente. Como si algo los esperara. El silencio que siguió a la destrucción de aquella criatura fue engañoso. Era el tipo de quietud que se asienta no porque todo haya terminado, sino porque algo mucho peor está por comenzar. Naruto se mantuvo al borde del pozo, mirando fijamente aquella raíz negra que latía en la oscuridad, como si el corazón del mismísimo mundo palpitara en las profundidades del dungeon. Kurama se mantenía en alerta dentro de él. Su voz resonó grave, más seria de lo habitual. Naruto, eso que sientes no es solo una raíz. Es un canal. Una arteria conectada a una conciencia. Está vivo. Pero no como tú o yo. No como nadie de este mundo.
Naruto asintió lentamente. Sentía el chakra. Oscuro. Denso. Primordial. Era una energía que no tenía moral ni juicio, solo propósito. Crecer, absorber, consumir. Como el Jubi. No, peor aún. Como si el Jubi hubiera dejado una semilla. No de sí mismo, sino de aquello que lo precedía. ¿Qué es lo que ves? Preguntó Ryu, acercándose con cautela. Naruto no respondió enseguida. Observó a Ryu. Sus ojos azules, firmes como el hielo, reflejaban preocupación genuina. Había pasado mucho tiempo desde que alguien miraba más allá del shinobi para ver al hombre. Ryu lo hacía. Y eso lo impulsaba a no cargar el peso de todo en silencio. Es una raíz, dijo finalmente. Pero no de un árbol. Es como una vena. Como si el Dungeon estuviera conectado a algo que duerme, algo que tal vez nunca debió despertar. Aiz, que había estado inspeccionando los alrededores con la mirada concentrada, frunció el ceño. ¿Crees que esto está relacionado con el Jurubi? Naruto asintió con gravedad. No es el Jurubi, pero lo recuerda. El chakra es similar. Lo bastante para que Kurama lo sienta y se irrite. Esto va más allá de una simple corrupción. Esto es una simbiosis. Como si el Dungeon hubiera absorbido parte del Jurubi en algún momento, o al revés. Ryu se arrodilló junto al borde y observó la raíz más de cerca. ¿Y si esto no es una raíz que invade el Dungeon, sino parte del Dungeon en sí? Aiz se giró lentamente hacia ella. ¿Estás sugiriendo que el Dungeon es un organismo? Ryu levantó la mirada. Tal vez no en el sentido que conocemos. Pero si hay un latido, si hay energía que fluye, ¿no sería lógico pensar que está vivo? Naruto cerró los ojos. Su mente viajó de nuevo al pasado. A las imágenes del árbol divino, al Shinju, a Kaguya, al Jubi. A la batalla titánica que lo había llevado a este mundo. Había visto lo que ocurría cuando una fuerza tan ancestral despertaba. Había sentido la voluntad de la destrucción absoluta. Kurama lo sacó de su pensamiento con voz grave. Naruto, ¿no estás entendiendo algo? ¿Qué? Este no es un nuevo Jubi. No es un remanente. Es un reflejo. El Dungeon está reaccionando a ti. A tu llegada. A tu chakra. A tu historia. Naruto abrió los ojos, impactado. ¿Qué estás diciendo? Que algo aquí abajo, está tomando tu existencia como molde. Que el Jubi que viste, que sentiste, que venciste, no llegó aquí por accidente. Fue llamado desde este lugar. Y ahora que estás aquí, está copiándolo. La revelación fue como una piedra fría en el estómago. Si eso era cierto, entonces su llegada a este mundo no solo había sido una consecuencia del caos de la guerra con Kaguya, sino un movimiento forzado. ¿Y si el viaje dimensional no fue una fuga aleatoria? ¿Y si fue una invocación? Naruto se puso de pie de golpe. Tenemos que bajar. Aiz frunció el ceño. ¿Ahora? Sí. No podemos ignorar esto. No podemos dejar que eso continúe creciendo. Si está aprendiendo de mí, si está formando algo a partir del Jurubi, entonces estamos en peligro. Todos. No solo Horario. Ryu lo miró con intensidad. ¿Y si no regresamos? Naruto la miró de frente. Entonces asegurémonos de que no haya necesidad de que nadie más tenga que bajar. El descenso comenzó. Usando chakra para controlar la caída, Naruto descendió primero, iluminando la caverna con una esfera de energía azulada. Aiz lo siguió sin titubear. Ryu cerró la formación, manteniéndose cerca, su mirada atenta, sus sentidos agudizados. El pozo parecía interminable. Las paredes estaban cubiertas por más raíces, cada vez más gruesas, palpitantes, algunas brillando débilmente con una luz púrpura que parecía respirar. El aire se volvió más denso. Más húmedo. Más antiguo. Y entonces, llegaron. La cámara era enorme. Un espacio natural tallado en el centro del Dungeon que no figuraba en ningún mapa. Ni siquiera los aventureros más veteranos habían oído hablar de algo así. En el centro de la sala, había un altar de piedra negra, cubierto de símbolos que Naruto reconoció al instante. No eran de este mundo. Eran de su mundo. Esto es de Kaguya, dijo con voz tensa. Kurama rugió. ¡No! Esto es más viejo. Esto es de donde ella vino. Y si esto está aquí, entonces el Dungeon es una frontera. Una conexión entre mundos. Aiz caminó hacia el altar, pero una barrera invisible la detuvo. Ryu también lo intentó, sin éxito. Naruto, en cambio, se acercó sin resistencia. Colocó su mano sobre la piedra. Y entonces, vio. Una visión lo asaltó. Planetas muertos.
Mundos corrompidos. Árboles colosales que se convertían en bestias. Realidades enteras consumidas por un ente sin forma. Y en el centro de todo, una figura. Alta. Femenina. Con un tercer ojo en la frente. No era Kaguya. Pero era su predecesora. Ella, susurró Naruto. No era la primera. Había otros antes. Y este lugar, es su legado. La visión se desvaneció. Naruto retrocedió. Su respiración era pesada. Sus ojos ardían. Tenemos que sellar esto, dijo. No ahora. No con fuerza. Pero pronto. Cuando entienda lo suficiente. Si esta raíz sigue creciendo, el Jubi no será nada en comparación con lo que vendrá. Ryu lo miró. ¿Y cómo lo sabremos? Naruto la observó con una determinación absoluta. Porque yo seré el primero en sentirlo. Y en ese instante, la raíz más gruesa del fondo de la cámara se agitó. Lentamente. Con una conciencia que no les pertenecía. Y rió. Sin boca. Sin voz. Pero rió. Esta teoría está hecha por Fix gratis. Si la encuentran en otro canal, esta fue robada sin permiso. La superficie de horario parecía ajena al conflicto que lentamente germinaba en las profundidades del dungeon. Las calles se llenaban con el bullicio habitual de aventureros, comerciantes y familias que no sabían que, en las capas más oscuras de la mazmorra, algo primigenio se removía con inquietud. Y en el corazón de todo ello, se encontraba Naruto Uzumaki, el shinobi de otro mundo, cuya mera existencia parecía atraer fuerzas que no pertenecían a este plano. El amanecer se filtraba entre los muros del pequeño hogar que Naruto había construido a las afueras del distrito comercial. La luz tocaba su rostro, delineando las marcas que recordaban su pasado shinobi, pero que ahora lo hacían parecer parte de algo más antiguo, algo que incluso los dioses observaban con recelo. Kurama se desperezó dentro de su conciencia compartida, bostezando como si fuera una mañana cualquiera. Hoy será un día largo, murmuró el zorro, su voz reverberando con eco cálido. Puedo sentirlo, Naruto. El Jubi está inquieto, como si lo hubieran llamado. Naruto se sentó en su futón con lentitud, observando la luz que se deslizaba por las paredes. Había dormido mal. La noche anterior, sus sueños fueron invadidos por ecos de un rugido oscuro, familiar y monstruoso, como si la esencia del Jubi comenzara a filtrarse en la misma realidad. Lo sé, respondió en voz baja, colocándose la banda en el brazo. Y no soy el único que lo siente. En otro rincón de la ciudad, Ryu Leon se preparaba en silencio. Frente a su espejo, sus ojos verdes estaban fijos, pero en su mirada había algo distinto. Preocupación. Desde la última expedición con Naruto, había sentido que la mazmorra misma comenzaba a cambiar. Los monstruos, su comportamiento, incluso las paredes, todo parecía vivo de una forma aún más perversa. Naruto, murmuró su nombre con voz suave, colocándose su capa con elegancia contenida. No era solo el peligro lo que la inquietaba, sino el hombre mismo. Él había cambiado algo dentro de ella, como si su sola presencia despertara una parte de Ryu que ella había enterrado desde la caída de su familia. Mientras tanto, en el gremio, Hinata hojeaba reportes con el ceño fruncido. Las últimas misiones en los pisos profundos hablaban de desapariciones, zonas completamente colapsadas y nuevos monstruos nunca antes registrados. Esto no es normal, susurró mientras pasaba una hoja tras otra. Esto, es una advertencia. ¿Te refieres a lo del piso 37? Preguntó una voz a su espalda. Era Aizu Allenstein, vestida con su uniforme de exploración, lista para su siguiente misión. Eina asintió. Y no solo eso. Desde que Naruto llegó, el patrón del dungeon ha cambiado. Pero no creo que sea su culpa. Creo que es la razón por la que aún estamos vivos. Aiz permaneció en silencio por unos segundos. Luego dijo. Él, me intriga. Es diferente. Y creo que, es hora de que lo comprendamos mejor. Naruto caminaba por el mercado junto a Ryu, quien había insistido en acompañarlo antes de la próxima expedición. La elfa, silenciosa y elegante, cargaba una pequeña bolsa con frutas, mientras Naruto elegía algunos utensilios resistentes para acampar. Había algo casi cotidiano en esa escena, como si fueran una pareja cualquiera. No necesitas hacerlo tú, comentó Naruto, sin mirarla. Puedo encargarme de las compras solo. Ryu arqueó una ceja. Si piensas que acompañarte es una molestia, dímelo. No lo es. Solo, es inusual. Pensé que preferías la soledad. Ella guardó silencio por unos segundos, luego dijo con voz baja. Contigo, la soledad ya no pesa tanto.
Naruto la miró de reojo, y por un instante, el silencio se volvió espeso, denso, y al mismo tiempo reconfortante. Kurama rió suavemente dentro de su mente. Vaya, el viejo sabio de la montaña se está ablandando, bromeó con una chispa traviesa. Naruto suspiró internamente. Pero no respondió. Pronto, la hora del descenso llegó. Naruto, Ryu y Aiz se encontraron en la entrada del dungeon. La tensión era palpable. Habían decidido adentrarse más allá del piso 40, un territorio que pocos aventureros habían pisado y vuelto para contarlo. ¿Estás segura?, preguntó Naruto a Aiz, mientras ajustaba sus guantes reforzados. Esto no es solo un entrenamiento. No es la primera vez que enfrento algo desconocido, respondió ella, con esa calma gélida tan suya. Pero contigo, tal vez, es la primera vez que quiero entenderlo. Naruto la observó con detenimiento. Los ojos de Aiz no eran los de una guerrera que buscaba poder. Eran los de alguien que, lentamente, comenzaba a abrir su corazón. Entonces, vayamos juntos, dijo finalmente. Hasta el final. Las puertas del ascensor mágico se cerraron tras ellos. El descenso había comenzado. El ascensor mágico descendía lentamente hacia las entrañas del mundo. Las luces rúnicas en sus paredes titilaban con una calma tensa, como si incluso los circuitos antiguos que impulsaban su magia supieran que el destino que aguardaba a quienes descendían no era uno común. Ryu se mantenía en silencio, su mano descansando cerca de la empuñadura de su espada. Aiz tenía la mirada fija hacia abajo, los ojos dorados como la superficie de un lago quieto antes de una tormenta. Naruto, con los brazos cruzados, mantenía sus sentidos extendidos, no solo hacia el dungeon, sino hacia algo más profundo. ¿Lo sienten?, preguntó en voz baja, sin mirar a ninguna de las dos. Ryu asintió con una frialdad solemne. Sí, el maná aquí vibra distinto. Es más denso. Más salvaje. Aiz, tras unos segundos, añadió. Y no solo eso, es como si el piso nos llamara. Kurama gruñó en el interior de Naruto, su voz cargada de desagrado. Esto no es simple magia del dungeon. Hay una interferencia, como si un chakra antinatural se entrelazara con los hilos de esta dimensión. Naruto, lo que sea que está allá abajo, no está dormido. Naruto cerró los ojos un segundo, dejando que su percepción se expandiera. Sintió la misma distorsión que había comenzado a presentirse desde hacía semanas, ahora amplificada como un eco que se repetía bajo cada roca, bajo cada raíz espiritual del dungeon. Era como si el Hyobi, o una porción de su esencia, estuviera filtrándose a través del velo entre mundos. Cuando entremos, manténganse juntas, dijo, esta vez con un tono más autoritario. Esto ya no es un simple descenso. Es una guerra de voluntades. El piso 41 era una caverna vastísima, cubierta por una atmósfera densa como una niebla opaca. A diferencia de los niveles anteriores, aquí no había ríos subterráneos ni formaciones cristalinas. Era un campo baldío, de tierra negra agrietada, árboles petrificados como estatuas de dolor y un cielo ilusorio que se agitaba como si una tormenta estuviese al acecho en lo alto. Nada más poner un pie en el terreno, Naruto activó su modo sabio. El flujo natural de la energía en el aire estaba distorsionado, como si los límites entre la energía espiritual y el chakra estuvieran colapsando. Esto no es natural, dijo. Este lugar ha sido corrompido. A lo lejos, un rugido retumbó como un trueno contenido. No fue el bramido de un monstruo cualquiera. Fue una vibración profunda, que resonó en los huesos de los tres. Ryu desenfundó al instante. Aiz tensó su postura, lista para lanzarse. Se aproxima, anunció Naruto. No es un monstruo, es algo invocado. Kurama emergió parcialmente a través del chakra de Naruto, su figura etérea formándose sobre su hombro como una proyección fantasmal. Incluso con su aspecto reducido, su mirada era feroz. Eso, no es una criatura del dungeon, dijo. Es un fragmento de chakra del Hyobi. Una manifestación salvaje que intenta solidificarse en este mundo. El suelo se quebró bajo sus pies. Un vórtice oscuro emergió como un geyser de corrupción. Desde él, una criatura surgió. Enorme, deforme, con cuerpos fundidos entre sí, rostros que gritaban sin voz y garras de sombra. Su presencia distorsionaba el espacio. Su mera existencia era un rechazo a la realidad misma. Naruto se adelantó con una expresión severa. Atrás. Esto no es para una carga frontal. Pero Aiz lo ignoró. La espada del viento giró entre sus manos, y en un segundo, cruzó la distancia como un relámpago dorado, cortando el aire. La criatura reaccionó de inmediato.
Una ola de energía oscura se estrelló contra ella, obligándola a cambiar el ángulo de su ataque. Naruto la interceptó justo antes de que el impacto la alcanzara, materializando un Rasengan giratorio cubierto con relámpagos y chakra natural. No seas imprudente. Gruñó, mientras desviaba el ataque hacia un muro de piedra. Esto no es algo que puedas atravesar con fuerza bruta. Ryu apareció junto a ellos, sus hojas danzando con gracia letal. Con movimientos elegantes, cortó las extremidades de la criatura, pero éstas se regeneraban con un chillido antinatural. No se detiene. Gritó. Está absorbiendo maná directamente del ambiente. Naruto lo comprendió al instante. Era una extensión del Hyobi, una semilla de su corrupción. Un núcleo sin forma que se estaba nutriendo del poder del Dungeon. Entonces hay que sellarlo. Kurama gruñó afirmativamente. Yo me encargo de contenerlo. Tú busca el centro de la aberración. Naruto saltó sobre la criatura, mientras Kurama se manifestaba parcialmente, extendiendo colas de chakra que aprisionaban la entidad desde todos los ángulos. Aiz y Ryu se movieron como una danza coordinada, desviando los tentáculos y protegiendo a Kurama mientras el zorro luchaba por mantener el sello temporal. En medio de esa tormenta de oscuridad, Naruto descendió sobre el núcleo visible en el centro de la criatura. Un ojo rojo, palpitante, que parecía observarlo con odio ancestral. Esto termina aquí, dijo, mientras formaba una secuencia de sellos. Fin. Reime y no Kekai. Un círculo rúnico se expandió bajo sus pies, y el chakra de la naturaleza convergió con su energía vital, dibujando runas que brillaban como amaneceres en el aire. Con un grito cargado de poder, Naruto estrelló ambas manos sobre el núcleo. Hubo un estallido de luz. El grito de la criatura rasgó el espacio, y por un instante, el piso entero pareció temblar. Y luego, silencio. Naruto cayó de rodillas, jadeando. Kurama regresó a su interior con lentitud, también agotado. Ryu se acercó y lo sostuvo con suavidad, sus ojos cargados de preocupación. ¿Estás bien? Sí, respondió él, entre respiraciones. Pero esto es solo el comienzo. Aiz se unió a ellos, mirando hacia el cielo oscuro que no dejaba de agitarse. ¿Cuántos más hay como este? Naruto se levantó con esfuerzo. No lo sé. Pero el Hyobi está buscando una forma de regresar. Y el Dungeon podría ser su puerta. El silencio que siguió a la disolución de la criatura fue más aterrador que su rugido. Ya no había ruido. Ya no había movimiento. Solo el eco residual del chakra oscuro que había impregnado el aire, deshaciéndose como humo negro bajo la presión del sello de Naruto. El cielo falso del piso 41 se mantenía suspendido en un constante crepitar de relámpagos tenues, como si el mismo Dungeon estuviera tratando de reintegrar la distorsión que aquella aberración había dejado atrás. Naruto permanecía en pie, pero su cuerpo temblaba ligeramente. No por debilidad física, sino por la presión espiritual que acababa de enfrentar. Kurama hablaba dentro de su mente, su voz más grave que nunca. Ese núcleo no era un simple fragmento. Estaba vinculado directamente a una raíz del Hyobi. No un eco. No una parte sellada. Era una extensión consciente, un tentáculo metido en la estructura del Dungeon. Naruto cerró los ojos, dejando que su chakra fluyera de nuevo para buscar cualquier remanente. Lo que sintió lo dejó en completo silencio durante varios segundos. Ryu lo notó al instante. ¿Qué sucede? Naruto abrió los ojos. Por primera vez, en mucho tiempo, su mirada mostraba una mezcla de duda y temor. No solo hay más núcleos como este, están conectados entre sí. No de manera física, sino espiritual. El Hyobi está usando los niveles inferiores del Dungeon como canales para formar un cuerpo nuevo. ¿Un nuevo cuerpo? Preguntó Aiz, frunciendo el ceño. Sí, afirmó Naruto, su voz ahora completamente seria. Está construyéndose a partir de la energía del Dungeon, tejiéndose desde lo más profundo. Y si lo logra, si ese cuerpo alcanza la superficie, será el nacimiento de un dios oscuro que esta dimensión no podrá contener. Kurama completó el pensamiento. Y no habrá familia, gremio o dios que pueda detenerlo. Solo tú. El ascenso de regreso hasta el campamento no fue rápido. A pesar de la urgencia que pesaba sobre sus corazones, Naruto insistió en moverse con cuidado. Cada piso, cada túnel, podía ser un conducto contaminado, un portal latente para otro brote del Hyobi. Ryu, en silencio, lo observaba mientras caminaban. Aunque su rostro seguía estoico, había una inquietud creciendo dentro de ella. En un momento en que se detuvieron para descansar en el umbral del piso 39, Ryu se sentó junto a Naruto, con las piernas cruzadas.
Aiz descansaba en silencio cerca de ellos, reparando su espada con métodos elfos antiguos. Estás pensando demasiado, dijo Ryu suavemente. Como si el peso de este mundo fuera solo tuyo. Naruto no respondió de inmediato. Miraba hacia la oscuridad del túnel como si sus pensamientos estuvieran atrapados allí. Porque lo es, susurró finalmente. Esto no es solo un problema del Dungeon. Es algo que traje conmigo, Ryu. Si el Jubi se está despertando aquí, es por mi culpa. Ella lo miró, con los ojos azules brillando bajo la luz suave de las piedras rúnicas del pasaje. Eso no es verdad. Lo que trajiste contigo es poder, sí, pero también esperanza. Sin ti, muchos ya estarían muertos. Y este mundo estaría aún más indefenso ante lo que se avecina. Naruto giró el rostro hacia ella, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Ryu sonrió con ternura, dejando que su mano rozara la de él. Has cambiado mucho desde que llegaste. Pero nunca has dejado de cargarlo todo tú solo. Esta vez no lo harás. Aiz se acercó entonces, con pasos suaves, y se sentó frente a él. Sus ojos dorados brillaban con determinación. Yo también te ayudaré, dijo con claridad. A destruir esa cosa. Sea lo que sea. Naruto los miró a ambas. Por un momento, el peso de su soledad, de su historia, pareció aliviarse. Las palabras no eran promesas vacías. Eran votos compartidos. La semilla de una alianza más profunda, nacida no de deber, sino de conexión. Entonces iremos hasta el final, susurró. Juntos. Días después, ya en la superficie, el gremio fue convocado en una reunión de emergencia. Loki, Ganesha, Hephaistos, Miachi y varios otros representantes se hallaban presentes. Al frente, Naruto, Ryu y Aiz informaban sobre lo ocurrido. Las palabras que salieron de la boca de Naruto helaron a todos. El Jubi, una entidad nacida de la destrucción de mundos. Una fuerza primordial de chakra que busca consumir y rehacer todo cuanto toca, está creciendo en el corazón del Dungeon. Hubo incredulidad. Silencio. Murmullos. Loki fue la primera en hablar, su voz teñida de gravedad. ¿Y estás diciendo que no solo ha despertado, sino que el mismo Dungeon lo está alimentando? El Dungeon no es una prisión, explicó Naruto. Es una puerta. Y ahora mismo, esa puerta se está abriendo desde el otro lado. Hermes, con expresión pensativa, entrecerró los ojos. ¿Y cuál es la solución? ¿Sellarlo? ¿Destruirlo? Naruto negó. Nada de eso funcionará. No mientras el núcleo esté intacto. Debemos descender hasta el piso final. Y enfrentarlo allí. Silencio absoluto. Muchos dioses se miraron entre sí, aterrados. Porque lo que eso significaba, era claro. Un descenso completo, sin retorno. Una misión que podría costarles la vida a todos los aventureros involucrados. Ryu se adelantó. Nosotros lideraremos esa expedición. Aiz caminó a su lado. Y nadie nos detendrá. Naruto dio un paso más al frente. Formaremos un equipo especial. No solo para luchar, sino para sellar el núcleo y cortar la conexión con el Jubi. Esta será la última batalla. No por fama. No por gloria. Sino por la supervivencia de este mundo. Kurama asintió desde el interior de Naruto, su voz resonando en su mente como un rugido silencioso. Es hora, Naruto. La guerra final comienza ahora. En los días siguientes, comenzaron los preparativos. Familiares que se unían voluntariamente. Estrategas, artesanos, sanadores, herreros. Cada uno aportando su grano de arena. El gremio entero comenzaba a moverse como una maquinaria unificada, guiada no por el deseo de poder, sino por la necesidad de proteger aquello que amaban. Ryu y Aiz pasaban las noches junto a Naruto, ya no como aventureras aliadas, sino como compañeras inseparables. Sus lazos habían dejado de ser casuales. Ahora, en el umbral del fin, había algo más entre ellos. Un amor silencioso, profundo, forjado en el peligro y la confianza mutua. Naruto, en uno de esos silencios compartidos bajo el cielo estrellado de horario, les habló sin palabras, tomándoles las manos, mirando al horizonte. No importa lo que pase allá abajo, dijo con voz firme. Voy a protegerlas. A las dos. Ryu cerró los ojos y asintió. Aiz simplemente apretó su mano con fuerza. Porque sabían, que el próximo capítulo sería el último descenso. Y que nada, volvería a ser igual. El viento soplaba con suavidad en lo alto de la Torre de Babel, allí donde los muros parecían rozar el cielo y los ecos de la ciudad apenas eran un susurro lejano. Naruto estaba de pie en la cornisa, con la vista fija en el horizonte.
El sol aún no despuntaba del todo, pero las primeras luces comenzaban a teñir de púrpura y oro las nubes más altas. Horario despertaba lentamente, sin saber que la paz colgaba de un hilo. Su capa ondeaba a su espalda, esa prenda blanca con ribetes anaranjados, símbolo de quién fue y de quién se había convertido. En su interior, Kurama permanecía en silencio, contemplando junto a él la frágil belleza de ese instante. Amaneceres como este, solo los aprecias cuando no sabes si habrá otro, murmuró Naruto, más para sí que para su compañero. Kurama asintió dentro de su mente. Las guerras siempre empiezan con silencios como este. Pero recuerda, Naruto, tú ya no eres el niño solitario de Konoha. No estás solo. Naruto bajó la vista, observando las calles que alguna vez recorrió con pasos inciertos, buscando respuestas. Ahora, lo que lo aguardaba era más grande que cualquier misión que hubiera enfrentado en su mundo natal. No era un Big, ni un dios, ni un ejército lo que amenazaba a Horario. Era algo más primigenio, un eco del caos, una sombra que resonaba con el Jubi. Un mal que había dormido bajo el Dungeon por incontables eras y que ahora despertaba, resonando con los últimos vestigios del chakra del Jubi que Naruto había sentido retorcerse en los niveles más profundos. Y sin embargo, no todo era oscuridad. Unos pasos suaves detrás de él quebraron el silencio. Naruto no necesitó girarse para saber de quién se trataba. El perfume floral, ligero y puro, solo podía pertenecer a una persona. Sabía que estarías aquí, dijo Ryu con voz tranquila, acercándose hasta quedar a su lado. ¿Desperté a alguien?, preguntó él, apenas esbozando una sonrisa. Desperté porque no estabas. No porque hicieras ruido. Naruto desvió la mirada hacia ella. El cabello azul de Ryu danzaba con la brisa, su mirada serena, aunque en el fondo de sus ojos brillaba una preocupación que no sabía ocultar del todo. «Hoy partimos, ¿verdad?», preguntó. Naruto asintió. «Sí. Aiz y los demás están preparando el equipo. Loki ya aprobó la movilización. Finn la liderará desde el primer frente, pero lo más profundo lo tomaremos tú, yo y unos cuantos elegidos. Y tú serás quien lidere esa última marcha», dijo Ryu, con calma, aunque su voz temblaba ligeramente. El silencio se hizo entre ambos. No hacía falta decir más. Ryu tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de Naruto. No había necesidad de palabras para expresar lo que ese gesto significaba. «Cuando esto acabe», comenzó Naruto. «Iremos a ver ese bosque del que tanto hablas», lo interrumpió Ryu, con una sonrisa que era a la vez dulce y melancólica. «El que está lleno de flores de fuego. Dijiste que podías crear uno con tu chakra, ¿no? Sí, te haré uno mejor. Uno donde los pétalos brillen por la noche». «Entonces sobrevivamos», susurró ella. Naruto bajó la mirada y asintió. En el cuartel de la familia Loki, el ambiente era tenso pero enfocado. Equipos de aventureros se alineaban, preparando suministros, revisando armas, trazando rutas. La marcha hacia los pisos inferiores no sería una expedición cualquiera. Era una guerra. La última. Aiz estaba allí, dando instrucciones con su usual eficiencia, pero algo en su postura era distinto. Cuando Naruto se le acercó, sus ojos se alzaron y se iluminaron apenas. «¿Estás listo?», dijo, más como afirmación que como pregunta. «Lo estoy». «¿Y tú?». Aiz se cruzó de brazos, su espada en la espalda, su cabello dorado recogido con una cinta de tela que Ryu le había regalado días antes. «He estado entrenando desde que supe que eras más fuerte que yo», respondió, con una media sonrisa. «No dejaré que bajes solo esta vez». Naruto soltó una leve carcajada. «No necesito que seas más fuerte que yo. Solo necesito que estés ahí. Ustedes son mi fuerza ahora». Aiz lo miró por un instante. Luego, con un gesto poco habitual en ella, apoyó su frente contra el hombro de Naruto, cerrando los ojos por un segundo. «Entonces no mueras». «Tampoco tú», respondió él, abrazándola por un momento antes de que ambos se separaran, listos para asumir sus roles. Horas después, con las primeras campanas del gremio anunciando el inicio de la expedición, el grupo de élite comenzó a marchar. Naruto, Ryu, Aiz, Tione, Gareth, Rivería, y un pequeño pero poderoso grupo de veteranos descendieron por los niveles conocidos hasta el punto donde el Dungeon comenzaba a retorcerse, como si el mismo espacio estuviera siendo deformado por una presenc.